Muy buenos días, bienvenidos a nuestro curso de entrenamiento mental cotidiano, tempranero y chavocho. Yo soy José Pablo Navarrete y aquí mis comentarios a la lección del día de un curso de milagros. Hoy, la lección 74, que dice, no hay más voluntad que la de Dios. Repito, no hay más voluntad que la de Dios. Y antes de iniciar les recuerdo que bueno, para los que quieren hacer una aportación, ahí está la cuenta de PayPal y por lo menos, pues que se suscriban. Tenemos un chorro de reproducciones en este canal, pero muy poquitas suscripciones, no hay ahí una correspondencia, así es que no te cuesta absolutamente nada darle suscribirse y cada que hago una lección nueva te aparece la notificación, ¿de acuerdo? Y ya no tienes que andar buscando y también ayudas a que otros nos encuentren. Hoy vamos a hablar de algo que ha hecho un montón de daño entre las personas, confundir la voluntad de Dios con la voluntad del ego, ¿de acuerdo? Y para explicarme, voy a llevar un curso de acción. Así es de que te recomiendo que escuches esta lección varias veces para que le agarres la onda y no andes confundiendo el mole con el atole ni embarrando a Dios en tus tonterías. Bueno, podríamos decir que hay tres voluntades, que existen tres voluntades. La voluntad de Dios, el libre albedrío y tu voluntad. Entonces, si Dios es el todo, pues la voluntad de Dios es que exista todo. Ya no nos metemos en tonterías de estar discutiendo entre que si Dios es lo bueno y no es lo malo, porque todo es el todo y podríamos decir que, siendo un poquito condescendientes, podríamos decir que hasta el mal está al servicio del bien. Hay lecciones que necesitamos aprender y no juzgamos. Entonces, que exista todo lo que existe, podemos decir que de fondo es la voluntad de Dios. Tenemos el libre albedrío, que es la voluntad de Dios de que nosotros hagamos lo que se nos da nuestra chingada gana, y nadie se puede meter con el libre albedrío, es decir, tú no puedes hacer que una persona haga algo que no quiere hacer, a menos de que ejerzas violencia, y eso pues es una soberana chingadera, ¿de acuerdo? Y tres, tu voluntad, es decir, que con tu mente y tu cuerpo, es decir, con tu vida, pues puedes hacer lo que quieras y asumir las consecuencias. Entonces tenemos dos cursos de pensamiento que se desprenden de estas tres voluntades. Uno, creer que todo lo que te pasa en esta vida es la voluntad de Dios, lo cual en el fondo de una manera general es cierto. Y dos, creer que la voluntad de Dios es que hagas lo que se te dé tu regalada gana. ¿Viste? Entonces, ¿qué eliges creer? Que puedes hacer responsable a Dios de tus malas decisiones o asumir que tú eres responsable de todo lo que haces con tu vida. ¿Viste? Entonces, hacer tu voluntad, pues es así como tener un gran poder, pero también una gran responsabilidad. Dejamos de culpar a Dios con la voluntad de Dios, dejamos de culpar a los demás con su libre albedrío y te ocupas de hacerte responsable de lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Está padre, ¿no? Entonces, en este orden de ideas tenemos dos planos. El ámbito de lo material, que es toda esta vida material, y el ámbito de lo espiritual, que obviamente pues habla del ámbito del espíritu y de todas esas abstracciones de nuestra mente que no tienen, ¿verdad?, una base material. Entonces, hemos escuchado en estas lecciones de un curso de milagros hasta el cansancio que el reino de Dios no es este mundo. Cuando presentan a Jesús ante Poncio Pilatos todo bien golpeado y le dice, ¿tú eres rey? Y Jesús contesta, pues tú lo has dicho. Y entonces, ¿por qué no le has pedido a tus súbditos que te liberen y te defiendan? Y Jesús le contesta, palabras más, palabras menos, mi reino no es de este mundo, puñetas.
¿De acuerdo? Entonces, ya distinguimos la división, el ámbito de lo espiritual y el ámbito de lo material. Entonces, decimos que el reino de Dios es tu mente, ¿sí? Pero tenemos que entender que tú eres el pensador de tus pensamientos, ¿sí? Que Dios no tiene tanto que ver como tú creerías con tus deseos, esos son tuyos. A veces alineamos nuestra voluntad a lo que creemos que es la voluntad de Dios, pero ya estamos pisando terreno peligroso. ¿De acuerdo? ¿Y de quién fue esta idea? ¿Cuántos genios se necesitaron para hacernos creer que las cosas que te pasan y tus decisiones son la voluntad de Dios? Para tener beneficios. ¿De acuerdo? Cierto, que tengas libre albedrío es la voluntad de Dios, pero lo que haces con tu libre albedrío es tu voluntad. ¿De acuerdo? Entonces hemos hecho una mezcolanza horrible entre la voluntad de Dios y la moral. Y ya decimos que la voluntad de Dios es que te portes bien. Un momento. Eso es falso. ¿De acuerdo? También hablamos de la voluntad de Dios y el cielo y el infierno, ¿no? Uno como premio y el otro como castigo. Eso también es falso. Eso es un mecanismo de control social, pues para que te portes bien de acuerdo a los cánones religiosos y sociales de tu contexto. Entonces, tenemos el caso, por ejemplo, de la voluntad de Dios y la muerte y las enfermedades. Pues en el fondo, pues sí podríamos decir que la voluntad de Dios es que haya este fenómeno llamado muerte y la enfermedad e incluso el envejecimiento. Pero cómo lo significas y cómo lo vives, ese es pedo tuyo. Entonces, de un modo general, la voluntad de Dios sí tiene que ver con el libre albedrío, porque se supone que tener libre albedrío es la voluntad de Dios. Pero de un modo particular, todo lo que pensamos, decimos y hacemos es nuestra voluntad. ¿De acuerdo? Por eso yo no soy mucho de oraciones, pero me encanta a mí la oración de la serenidad que dice, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Es decir, la voluntad de Dios y el libre albedrío. ¿De acuerdo? Tengo que aceptar que a veces las cosas no van a salir como yo quiero. Entonces, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo. ¿Y cuáles sí puedo cambiar? Pues todo lo que pienso, todo lo que digo y todo lo que hago. Mi vida. Entonces, repito, serenidad para aceptar que hay cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Está chingón, ¿no? Entonces, me gusta mucho decir que la voluntad de Dios es que cada día yo tengo una función que consiste en entender mi semejanza con Dios. Espero que esta lección te haya servido para clarificar y no estar haciendo responsable a Dios de tus chingaderas. ¿De acuerdo? Y asumir este poder maravilloso que tenemos de hacer milagros y corregir los errores en nuestra mente. Bueno, te recuerdo que tenemos el grupo de meditación, el taller de un curso de milagros y psicoterapia individual por videollamada, y rematamos diciendo nuestra revolución es espiritual. Y por ende, hasta la victoria siempre. Gracias.